¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal de Raulito Barista y en esta sección es de los tips del café. Hoy vamos a estar hablando específicamente de los métodos de café. La idea de este video es que sea totalmente educacional y sobre todo que les dé una guía. No hay correcto ni hay incorrecto. Simplemente les quiero dar herramientas para que ustedes puedan utilizar para preparar un mejor café en métodos. Y esto también puede aplicar en diferentes métodos, no necesariamente solo en los de goteo, pero hoy nos vamos a enfocar en estos que están aquí, ¿sí? La idea de este video es que ustedes tengan las herramientas para utilizar diferentes técnicas para que tengan un buen café. Por ejemplo, si nosotros tenemos un B60 y tenemos un origami, van a tener diferentes metodologías. Pero por ejemplo, si tenemos el mismo B60 en dos ocasiones y hacemos vertidos que sean diferentes, van a tener extracciones diferentes. Pero lo más claro es saber por qué estoy haciendo estos vertidos, si hago 5 vertidos o hago 2 vertidos. Estas son de las partes que yo les quiero dar de información para que ustedes las puedan aplicar. Hay veces que me dicen, es que a veces tengo mi café y me sale muy amargo y en la cafetería que fui no me sale igual. ¿Por qué? Lo que quiero es explicarles que los métodos, lo que nosotros necesitamos es controlar las variables. ¿Qué variables nosotros deberíamos de controlar que son las más importantes? Una, obviamente, es nuestro método. El método es importante manejar y saber qué es lo que pasa. Por ejemplo, aquí tenemos el origami. El origami, como ustedes ven, ya es muy famoso, sobre todo por su forma. Pero lo importante es que ustedes sepan es que tienen estas astrillas que levantan el filtro. La idea de esto, al igual que el B60, por ejemplo, que es el clásico, es que los filtros no se peguen a las paredes del método. Y la idea es eso, es la famosa palabra de bypass. Pero para una traducción muchísimo más fácil, el bypass es para que el agua caiga sobre el filtro y cuando cae sobre el filtro se va metiendo el agua en la cama del café y así hay una extracción totalmente diferente. Que haya bypass o no haya bypass no es necesariamente bueno o malo, solo simplemente la extracción va a ser diferente. Por ejemplo, están estos métodos que son planos, ¿sí? Como este, que es el Calita, que ya está un poco viejito, ya está quebrado, ya casi no lo utilizo. Pero el Calita, por ejemplo, da una sensación que tienen estos filtros que son arrugados y la idea es que se hagan para que no se pegue nada del café a las orillas del método, como a diferencia del Chemex. Por ejemplo, este que es el giro, es un método nuevo que lo hicieron en Indonesia y tiene estas líneas muy profundas aquí porque justamente quieren que el agua corra hacia abajo y se vaya a la cama del café. Y esto hace que tenga una extracción totalmente diferente. No es que sea buena o mala, pero nosotros tenemos que entender qué método tenemos y qué es lo que hace el método para poder usarlo a favor y no en contra. La variable número 2 es nuestros filtros, que el día de hoy no quiero entrar tan en eso. Tengo otro video en donde hablé una comparación de un filtro normal, unos Sibaris que son rápidos y otros que son gruesos. Pero los filtros, por supuesto que es una variable totalmente importante, pero el día de hoy para pruebas en general voy a utilizar los mismos filtros cónicos que son los de B60, los de Hario. La variable número 3 es el agua. El agua, pero hoy quiero hablar no tanto del agua per se, de cuánta dureza, cuántos ppm tiene, alcalinidad, sodio, porque al final los minerales van a cambiar, depende de donde ustedes están. Pero lo que quiero hablar es de la temperatura del agua. La temperatura del agua la podemos usar nosotros a favor o en contra. Y muchas veces no sabemos qué hacer, depende del tueste del café para hablar algo muchísimo más específico. Por ejemplo, muchas veces nos dicen, hay que usar de 90 a 95 grados centígrados y eso cambia muchísimo. Pero si yo tengo un tueste claro, debería utilizar una temperatura más alta y un tueste más oscuro, una temperatura más baja. Y eso es lo que vamos a ver y a comprobar con un café el día de hoy. Y la última, que creo que es una de las más importantes, es el molino. El molino sobre todo es el que me va a ayudar a entender qué sabores quiero extraer. El día de hoy, por temas prácticos, voy a utilizar el niche que tengo acá. Es un molino de muelas cónicas que es automático. Normalmente podría hacerlo manual, pero la idea es de que usemos la molienda y aquí se va graduando por diferentes clics. Pero la idea es de que sea muchísimo más rápido porque tenemos muchos métodos que utilizar. Pero depende de qué molienda voy a tener diferente extracción. Ahora, ¿cómo voy a hacer algo como que totalmente consistente? La idea es combinar también los vertidos.
Los vertidos van a ser que, por ejemplo, voy a iniciar haciendo mi receta. El ejercicio de hoy es que voy a crear una receta. ¿Y cómo voy a crear esta receta? Voy a agarrar un café y lo voy a ir mejorando poco a poco dependiendo qué terminologías tengo y qué método tengo. Así que voy a elegir un método, una temperatura de agua, una molienda mediana y luego voy a compararlos con diferentes vertidos, ¿sí? Así que ese va a ser el primer ejercicio que voy a hacer el día de hoy. Ahora tengo aquí dos origamis exactamente iguales, con las mismas jarras, con el mismo método, el mismo filtro, la misma pesa, todo es exactamente igual. Voy a utilizar una temperatura ahora de 93 grados centígrados por términos que sea igual. Y voy a lavar los filtros. Si ustedes se dan cuenta en la toma que tenemos acá, se dan cuenta que los filtros específicamente no se pegan a las paredes, sino que se pegan a las orillas. Esto hace a que el flujo del agua hacia el café sea muchísimo más consistente. Voy a estar usando una molienda mediana, 16 gramos de café por 250 gramos de agua. Esa es la receta que yo utilizo. Ahora, tenemos aquí nuestros dos cafés molidos, están molidos exactamente igual. Hoy estoy utilizando un café de Paradigma, por supuesto, y voy a servir acá, son 16 gramos de café y 16 gramos de café. Como les dije, por efectos de igualdad, aquí tienen que ser exactamente igual. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? Aquí voy a hacer tres diferentes vertidos. 80 gramos de preinfusión por 45 segundos, luego 80 gramos de vertido y por último 90 gramos para hacer 250 gramos de agua. Y aquí voy a hacer 5 diferentes vertidos, 50 gramos por vertido cada 30 segundos. Y la idea es que aquí, como solo estoy haciendo 3 diferentes vertidos, el agua va a durar un poco más y va a caer muchísimo más despacio la extracción, mientras que aquí los 5 vertidos van a hacer de que la cama esté siempre muchísimo más pequeña, lo cual hace que haya un poco más de extracción. Y vamos a ver cuánto tiempo dura la extracción y qué diferencias de sabores van a tener ambos. Así que empezamos. Ya terminamos la extracción y como pudieron ver, aquí está casi terminando. Empecé un poco antes, por supuesto, que solo para tener un poquito más de congruencia, pero aquí más o menos la extracción está terminando en 2 minutos con 55 segundos. Lo voy a parar acá. Y luego este método, que es el de 5 vertidos, está un poco más despacio. Nos queda una diferencia casi de 30 segundos, pero vamos a esperar y luego a probar. Aquí terminó nuestra extracción y terminó casi al mismo tiempo, pero fueron 3 minutos con 6 segundos. La diferencia fue muy poca, pero cada vez la cama, si ustedes se dan cuenta, de este café fue muchísimo más corta, mientras que aquí se elevó un poco más. Ahora a probar. Aquí ya tenemos nuestras 2 tazas y recalquemos. Aquí hicimos 3 diferentes vertidos. ¿Por qué 3 diferentes vertidos con más cantidad de agua entre ellas? La idea es de que aquí el agua extraiga muchísimo más despacio y al final como que el agua pase muchísimo más rápido por la extracción. Mientras menos vertidos, va a haber menos extracción. Ahora, mientras más vertidos, van a haber un poco más de extracción porque lo que estamos haciendo es de que la cama se mantenga en un mismo nivel y vamos echando solo sobre el mismo mientras se va acabando los 30 segundos, vamos vertiendo más agua. Y esto hace que se extraiga un poco más, pero eso es la teoría, probemos. Ahora, sorpresivamente, digamos, tenemos 2 diferentes aquí extracciones.
Y lo interesante es de que esta extracción se volvió muchísimo más intensa. Aquí se nota un poco más la acidez y el cuerpo está muchísimo más intenso en esta. Aquí se volvió un poco más limpia la taza. ¿Qué quiere decir que sea limpio? El sabor es muchísimo más claro, es delicado y se vuelve muchísimo más elegante. Vamos a esperar a cómo enfría. Hay unas diferencias y mientras ya se está enfriando el café, la diferencia muchísimo más clara es que en este específico café, y hay veces que pueden ustedes probar esas diferencias en sus vertidos, es que aquí se notó un poco más la intensidad del cuerpo y está resaltando un poco la amargura específicamente en este café. ¿Qué quiere decir? Que este es un café que al final funciona muchísimo más con 3 vertidos. Aquí la acidez está muchísimo más limpia, no es tan ácido, sino que se vuelve más suave, delicado, más dulce y se sienten más las notas frutas del café. Este es un café natural y la verdad como que cambia bastante en hacerlo 5 vertidos y el 3 vertidos. El tiempo es exactamente lo mismo, la diferencia fueron de 10 segundos, pero aquí puede ser un gran impacto en donde este café lo puede ser que funcione muchísimo más con una metodología de 5 vertidos. Ahora la pregunta sería, ¿cómo podemos aún así mejorar este café? Y digo, ¿cómo lo puedo hacer más dulce y más delicado y para que sea excelente? Ahora vamos a ver la siguiente variable. Ahora vamos a hacer la variable número 2. ¿Cuál es esta? Vamos a utilizar el mismo grano, la misma receta y supo muchísimo mejor el de 5 vertidos con la diferencia que yo quiero aclarar los sabores. Así que voy a utilizar una molienda más gruesa. Y me van a preguntar, ¿por qué una molienda más gruesa y no una molienda más fina? Mi radio, o digamos la receta que estoy utilizando, es de 1 gramo de café por 16 gramos de agua. Entonces son 16 gramos de agua para 250 gramos de agua o mililitros, que es exactamente lo mismo. Pero la idea es que tenga una molienda más gruesa porque así el agua va a correr muchísimo más despacio a través del café y va a ser muchísimo mejor la extracción y va a ser más suave y no voy a extraer tanta intensidad. Así que aquí voy a utilizar la molienda que utilicé anteriormente, que estaba en mediciones de este molino, estaba en el número 8, pero luego lo voy a pasar en un clic más grueso o en el número 10 para que así veamos la diferencia de cuánto tiempo el agua tarda y qué sabores me va a dar. ¿Por qué no la pongo más fina? Si yo la colocara más fina, lo que haría es que el agua tardaría muchísimo más de pasar en el café y eso probablemente lo sobreextraería, que fue lo que pasó en el primer vertido, que salieron muchísimos sabores más amargos y más intensos y lo que quiero es que mi taza sea totalmente limpia. Ahora, si a ustedes les gusta muchísimo más intensidad, más cuerpo o más pesadez, quédense con el primer vertido. Ahora aquí tenemos las dos diferentes moliendas, solo por aspectos que ustedes noten y es probable que lo van a notar un poco o no, pero este que tengo en mi lado derecho es más grueso, tiene 10 clics y este tiene 8 clics, así que es levemente un poco más grueso, pero así vamos a notar la extracción. La metodología de los vertidos va a ser exactamente misma de la anterior, la que hicimos en este lugar, que fueron 5 vertidos en total, 50 gramos cada 30 segundos. La temperatura que voy a estar utilizando siempre es de 93 grados centígrados. Ahora ya casi estamos terminando esta extracción. Esta es la molienda regular y como dijimos, esta está ahora terminando en 3 minutos con 2 segundos, que fue casi el mismo tiempo de la extracción anterior. Y este está terminando casi ahora y terminó en 2 minutos 54 segundos. Así que la diferencia va a ser que corrió un poco más rápido que este y ahora lo vamos a probar. La diferencia aquí es muchísimo más notoria en el sentido que aquí tenemos nuestro café anterior y la verdad está como muy rico, tiene muchos sabores frutales.
La acidez es leve y mientras va enfriando se siente muchísimo más esas notas dulces y agradables al paladar. Aquí específicamente se nota, y aún así en el tiempo de extracción se puede notar, fue un poco más rápido, se siente que no tiene tanta esa intensidad de cuerpo, pero eso también hace que la taza sea un poco más limpia. Cuando nosotros decimos que la taza es limpia, quiere decir que los sabores se sienten muchísimo más fáciles o son claros de notar. No tiene esa intensidad de cuerpo como cuando a veces uno tiene así como, es muy pesado, sino que totalmente es ligero. No que sepa mal, pero es ligero y es notoriamente. Ahora, esto va a depender también de sus preferencias personales y sus gustos. Si les gusta con mucho cuerpo, me iría por esta receta. Si les gusta con un cuerpo que no sea tan pesado, sino que algo más ligero, me iría por esto. Con la diferencia que aquí se va a sentir un poco más de acidez y luego aquí se va a notar un poco más de cuerpo y dulzura. ¿Qué haría yo en este caso? Creo que nos pasamos mucho de clics. Creo que aquí en 10 se fue mucho, pero yo lo pondría en 9. Y la otra prueba que voy a hacer, la siguiente, es la temperatura del agua. Y creo que eso va a impactar muchísimo. Aquí, por ejemplo, notamos en que los vertidos, nos quedamos con 5 vertidos que funcionó muy bien. Pero sobre todo ahora quiero extraer un poco más de esos sabores. Así que vamos a ver la prueba de las temperaturas de agua con 5 vertidos y con una molienda intermedia de 9, que es entre estos dos, en lo cual me daría un perfil de taza agradable con cuerpo, pero también con notas a fruta y acidez bastante claras. Ahora, como tenemos acá, es la última variable. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo en términos de receta. 16 gramos de café por 250 gramos de agua con 5 vertidos, 50 gramos cada 30 segundos. Y lo último que vamos a hacer es jugar con la temperatura. Aquí tengo una temperatura de 93 grados centígrados, que fue la última extracción que hicimos. Y luego aquí tenemos una temperatura menor de 88 grados centígrados. Y tal vez me van a decir, ¿será que es muy poco? Créanme que no, va a ser mucho la diferencia y puede mejorar todavía el café o lo dejamos en 93 grados. Pero lo importante es probar y siempre puede ser un café mejor. Ahora ya estamos terminando nuestro primer café, que es 93 grados centígrados, y siempre viendo el tiempo. Este tiempo de extracción está terminando en 3 minutos como nos había terminado anteriormente, y este que está en una temperatura de 88 grados centígrados va a ser un poco, terminó en un tiempo casi similar, igual de 3 minutos, pero aquí la diferencia va a ser en cuánto extrajo y qué no extrajo. Ahora vamos a probar. Definitivamente aquí hay algo que resaltar y son bastantes cambios. Voy a esperar que enfríen un poco las tazas, pero creo que de las partes más interesantes, obviamente el cambio de temperatura se siente diferentes extracciones de sabor. La temperatura, por ejemplo, una temperatura de 93 grados centígrados o normalmente que utilizamos, va a extraer muchísimo más sabores, lo cual está bien dependiendo qué café estemos utilizando. Siempre recomiendo que una temperatura de 93 grados es de 92-93 es una temperatura media para un tueste medio. Si nosotros utilizamos un tueste claro, podemos llegar a 93, incluso hasta 95 grados centígrados, que no va a sobreextraer el café. Pero si nosotros tenemos un tueste medio o medio oscuro, o que sea un natural con mucha fermentación, por ejemplo, esto puede ayudar la temperatura de 88 grados, 89 o incluso 90 a que no extraiga tanto. Lo que a veces queremos es que no extraiga tanto porque va a ser muy invasivo. Así que esta temperatura menor nos puede ayudar a tener menos intensidad o en unos tuestes oscuros menos amargura. Así que nosotros esta variable es muy importante para saber cómo preparar nuestro café con la temperatura. Este café de aquí es el café de 93 grados centígrados, la misma temperatura que hemos estado utilizando anteriormente con la receta de 16 gramos por 250 y aparte
con la molienda de 9 clics que les había dicho que iba a ser un intermedio entre 8 y 10. Usamos la mitad de 9, pero está muy bien, es dulce, frutosa, tiene limpieza en la taza, claridad y con 5 vertidos como hemos estado haciendo. Y esta es de 88 grados centígrados. La verdad es bien notoria la diferencia y aunque no lo vean, se siente el cambio de temperatura. Este es un poquito más caliente, es muy mínimo, pero aquí notoriamente lo que tenemos es muchísimo más acidez. Creo que la temperatura no debería llegar a 88 específicamente, creo que está muy baja. Creo que me quedaría con un 90, pero definitivamente creo que aquí me quedaría con este tipo de perfil. Los dos están bien, pero creo que aquí se siente la intensidad de las frutas, está claro, pero aquí tengo más acidez. Y a mí en lo personal me gusta cafés con muchísimo más acidez porque eso es lo que busco. Y tiene esas notas ácidas pero frutosas como una fresa, como una ciruela. Y aquí se sienten más las frutas como una fresa fermentada, pero sobre todo algo más como una piña y bastante chocolate. Puedo hablar de notas de sabor, pero al final el perfil de taza depende de cuál les guste. Para mí es increíble cómo la temperatura puede afectar en un café. Ahora la conclusión de todo esto, aquí estoy y les dejo con mi taza ganadora. Y la receta final fue de 16 gramos de café, 250 gramos de agua, 5 vertidos, 50 gramos por cada 30 segundos en una forma circular y ustedes vieron que fue totalmente significativamente igual, digamos lo más exacto que podíamos. En una molienda gruesa, digamos, nos fuimos siguiendo como muchísimo más grueso, de 8 nos pasamos a 9 clics y con una temperatura de 88 grados centígrados. La verdad, ahorita que ya está enfriando el café me gustó muchísimo y la acidez fue resaltando más y las frutas fueron muchísimo más claras. Lo que buscamos siempre es una mejor taza de café o una mejor extracción. No importa qué método utilicen, pero ustedes pueden hacer esta prueba de variables. Puede ser un B60, puede ser una prensa francesa, puede ser un origami como utilicé hoy, puede ser un AeroPress, no importa qué método utilicen. Pero todas estas variables, la meta es que ustedes pueden hacer una mejor extracción. Una taza de café siempre puede ser mejor que la anterior. Y gracias a estas variables es entender cómo nosotros podemos aplicar todas estas variables a nuestro café de diario, ya sea para un espresso, ya sea para un café filtrado. Si ustedes tienen una libra de café y compran un café, ustedes pueden ir haciendo estas pruebas diariamente y decir y tomar notas. Por ejemplo, hoy lo hago como normalmente lo hago, mi receta 93 grados, y el día de mañana solo probar y dicen, lo voy a hacer un poco más grueso, pero ir cambiando una variable a la vez y ustedes ir tomando notas. ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál les gustó menos? Traten de hacer exactamente siempre lo mismo para que tengan un resultado muchísimo más objetivo y solo vayan cambiando una variable a la vez. Y así ustedes pueden ir descubriendo cómo les gustan más los cafés y luego van a entender cómo los cafés pueden ser diferentes. Así que si les gustó este café, denle like, compártanlo y déjenme en sus comentarios cómo hacen su receta, cómo hacen sus pruebas. ¿Un café puede ser siempre mejor que el anterior o ya llegamos al tope? No importa qué café sea, pero siempre puede ser una taza mejor que la otra. Y aparte suscríbanse, el 75% de las personas que miran estos videos no están suscritos y créanme que esto nos ayuda a crecer muchísimo más y dan más ganas de hacer videos. ¿Qué quieren que hagamos un video en un próximo? Déjenmelo en los comentarios y espero que sigan haciendo una mejor taza de café cada día.